Bueno, ¿listo? Bueno, hijos. Entonces vamos. Hay primero, por favor, las cámaras para el pantallazo antes de que se nos pase. Nuevamente, buenos días para todos. Pues pedirles excusas porque no podía abrir Zoom. Tocó volver a cerrar todo, volver a apagar computadora, a ver, y ahí sí. Bueno, hijos, entonces para la foto, hacen el favor, para el pantallazo. Ay, Dios, bueno, aquí vamos con esto. ¿Listo? Ay, yo no he podido ingresar hace rato, estaba intentando y nada. Bueno, chicos, entonces vamos a continuar con nuestro tema de la literatura contemporánea, pero entonces ahora vamos a ver cómo se desarrolló en Colombia. Ya aquí les voy a compartir. Voy a compartirles pantalla, entonces para que miremos a ver cómo se desarrolló en Colombia esta literatura. ¿Listo? Bueno, aquí. Bueno. Listo, entonces hoy vamos a ver entonces la literatura contemporánea en Colombia. Bueno, hijos, ¿listo? Bueno, entonces vamos a ver que eso de la literatura colombiana tiene un marco histórico, ¿sí? Entonces, a raíz de unos hechos políticos y sociales que acontecieron en esto, pues a finales o sea, a finales de los años 40 hasta principios de los años 70, donde hubo pues una gran lucha política, ¿sí? Hubo los enfrentamientos entre conservadores y liberales. Entonces, pues aquí cuando ustedes han visto historia de esto, entonces se dan cuenta de lo del Frente Nacional. En este tiempo entonces fue creado lo del Frente Nacional, que es mejor que ustedes, o sea, lo que ustedes han visto, pues se creó con el fin de pronto pues de como de mitigar un poco lo de la violencia que se estaba presentando en ese entonces entre los liberales y los conservadores, ¿sí? Que pues ese Frente Nacional consistió en otorgarle a cada partido político un periodo de 4 años para que gobernaran, ¿sí? Entonces 4 de conservadores, 4 de liberales, ¿sí? Más o menos esto se acabó como en el año de 1974, ¿cierto? Entonces, todos esos actos o todo eso que pasó en este tiempo, ¿sí? También lo del Bogotazo, eh, que fue pues con la muerte del señor Jorge Eliezer Gaitán, ¿sí? Entonces, todo esto pues dio origen pues para que esta literatura se basara en todos estos hechos sociales, políticos de este entonces para que ellos hicieran sus creaciones artísticas como tal, ¿sí? Entonces, en cuanto al arte y la cultura, entonces las artes plásticas, el cine, la pintura, la literatura colombiana contemporánea han reflejado constantemente el descontento que ellos han tenido hacia esa sociedad, hacia esa violencia que se ha vivido en el país desde los últimos 60 años, ¿sí? Que si nosotros nos vamos a dar cuenta o si miramos esto, pues en ese entonces, en esos años, fue donde nacieron pues esto de los grupos guerrilleros a raíz del descontento también de la desigualdad social que había en ese entonces, ¿sí? Y a raíz de eso han venido sucediendo muchas cosas como lo del narcotráfico, la violencia, la corrupción. Entonces todo esto pues ha dado pie pues para que se realicen obras a partir de esto.
Bueno, ¿están tomando apuntes de acá, de algo o no? ¿O la paso, muchachos? Yo sí. ¿Sí? ¿La paso? Bueno, es para que No, ustedes señora, tengan no, así, no. ¿no? Estoy copiando eso. Ah, No, listo. Pues para que tomen así como los apuntes más importantes de este contexto o este marco histórico como tal. Y por ejemplo, lo que fue en los años 80 ya pues se desarrolló, fue más, o sea, fue lo malo el narcotráfico, ¿sí? Entonces que pues que esto desató tanta guerra entre los carteles por controlar esos monopolios de ese gran negocio como tal, como es la droga. Si ustedes, por ejemplo, eh, vamos a ver lo que está sucediendo hoy en día, si ustedes miran todos los asesinatos y estas masacres que han habido, por ejemplo, lo que es por allá en Nariño, en esas partes, pues es también porque están, o sea, como una guerra por tener ese gran negocio como es lo de las drogas y todo esto, que si ustedes ven uno por lo menos cuando uno mira las noticias, pues ve y muestran la gran cantidad de cultivos que tienen en esas zonas de Pero las masacres que han habido estas últimas semanas no es por droga, son asesinatos, literal, no es guerra. pero de todas formas, Ana, si vamos a mirar en estas partes, siempre o ha habido una lucha es por erradicar lo de las drogas, por ejemplo, lo de la coca. Entonces, pues todo eso va desencadenando muchas cosas, muchachos. Entonces, pues si uno piensa, bueno, ¿por qué pasa todo eso? Ya si nos miramos, ya fue para Antioquia, ¿no? Ayer, algo así. Pues es que casi yo no veo noticias, lo que alcanzo a escuchar por ahí. Entonces, pues de verdad que es preocupante la situación que se está viviendo en nuestro país actualmente, lo que está sucediendo con todo esto, muchachos, todo estas masacres y pues que uno va a mirar y que son de pronto personas que no tienen nada que ver con todo esto, con lo que está pasando, jóvenes, como ustedes han visto que casi todos pues estas masacres que han sucedido son de jóvenes, de niños también. Entonces, pues preocupante. De pronto ya es donde el gobierno pues debe mirar muy bien a ver qué es lo que está sucediendo. Muchos jóvenes dicen que hay falta de oportunidades, falta de estudio, entonces ahí es donde el gobierno tiene que mirar muy bien a ver qué es lo que van a hacer. ¿Listo? Bueno, hijos, vamos entonces con lo siguiente. ¿Qué características tiene esta literatura contemporánea? Entonces, pues la crítica hacia la violencia en todas sus formas, ¿sí? También otra característica es la construcción de imágenes con gran sensibilidad o el compromiso político, también otra es el entorno urbano, ya el cambio en el lenguaje tradicional, ¿sí? Entonces que ellos quisieron alejarse, no dejar lo que venía, lo que se traía de de tiempo atrás, entonces ya establecer como sus nuevas formas de esta literatura. También la conciencia histórica, la libertad de expresiones culturales, una actitud rebelde. También se habla del narcotráfico, de la prostitución, de la trata de blancas. ¿Sí? Aquí ya hay una ruptura de la estructura lingüística tradicional y también lo que les digo, una crítica constante a la corrupción y al gobierno.
Me hacen un favor, chicos, me ayudan un momentico escribiéndome en el nombre ahí en el chat para lo... ¿Me hacen el favor? Si está activado, ¿sí? Bueno, chicos, ¿ya? Entonces vamos a ver qué temas, se trabajaban o se tuvieron en cuenta en esto de la literatura, ¿sí? Entonces, pues vemos que entonces está también la política, está la muerte, también encontramos los escenarios rurales, ¿sí? El erotismo, el narcotráfico, entonces la ciudad como espacio urbano, como toma vida, ¿sí? La historia, entonces para recrear en sus obras diversos personajes. Aquí también lo de la memoria generacional, ¿sí? Entonces, la infancia y la juventud de algún personaje que pues que hacía visibles esos lazos familiares y los conflictos que surgían pues de ellos. También otro tema es el arte, ¿sí? Entonces aquí tienen en cuenta la pintura, la escultura, la música y la literatura misma se toman como objetos para desarrollar tramas narrativos en estos escenarios contemporáneos. Entonces, esta literatura pues fue un movimiento que influyó mayormente y pues tuvo una postura literaria, como digo yo, en el continente, ¿sí? Entonces fue un movimiento que tuvo como gran acogida, dice que tuvo un gran como boom.
¿Listo, muchachos? ¿Wilmer no está? No, Sí, señor, creo que sí está. ¿cierto? ¿Sí está? Pero no me escribió el nombre acá ni lo veo. ¿Ustedes sí lo ven? Yo sí. Sí, sí está. Profe. ¿Sí? Está y no está como el cuento. No escribió el nombre. No marcó ahí asistencia. Dice, ay, Wilmer, sí. Bueno, chicos. ¿Listo? Ya tomaron apuntes de acá. Sí, profe, ya Bueno, lo puedes cambiar. listo. O sea, a raíz de todo, como todo eso toda esa temática, todo eso que sucedió en Colombia, o sea, dio para tanto como que hacer en esto de la literatura, sí, que entonces, o sea, tuvo tanto esto, tanta acogida que es lo que era las literaturas europeas, o sea, de pronto pensaban que ya era como muy fantasioso lo que ellos estaban haciendo, o que esta literatura sea como tal, ¿sí? De ver pues de todo lo que hablaban, de todo lo que, hacía, como les digo yo, de todos los temas que ellos tenían pues para realizar sus, escribir y todo esto, pues escribieron en cuanto a la novela, cuento, poesía, ¿sí? Entonces, pues, como dice, tuvo gran boom en América y en Colombia esta literatura como tal. ¿Listo? Bueno, chicos, entonces vamos para qué géneros se trabajaban en esta literatura. Entonces, obras periodísticas, ¿sí? También lo de la novela, que la novela fue la que tuvo como más desarrollo en este tipo de literatura, ¿sí? La poesía y el cuento fueron los géneros así que más se desarrollaron en esta literatura. En lo de la novela, entonces, dice que este género pues, se desarrolló ampliamente con distintos tipos de personajes, estructuras argumentativas y temáticas. Aquí fueron muchas las obras entregadas, ¿sí? de la novela. Inclusive, pues, hubo varias novelas que también pues, fueron premiadas, ¿sí? En cuanto a la poesía, esto de la poesía en Colombia pues también se le da gran importancia, ¿sí? Hay una actividad que se realiza en Medellín, se le rinde homenaje a los poetas. Esto me parece que es en el mes de junio que se ha realizado este evento de poesía.
Bueno, hijos, ¿listo? Bueno, les quedó faltando tomar apuntes de algo, ¿no? ¿No? Bueno, listo. Entonces ya voy a dejar aquí de compartir pantalla. Bueno, muchachos. Entonces, esto es así, pues como a grandes rasgos, cómo surgió lo de la literatura contemporánea en Colombia, ¿sí? Cuáles fueron los marcos históricos que antecedieron pues para esta literatura. Entonces, nosotros vemos pues que nuestro país siempre, o sea, desde hace muchos años entró en un periodo de violencia y pues a causa de, como vemos nosotros, de muchas cosas, ¿sí? Entonces, me imagino que todo esto pues va dando pie para que nuevos escritores tengan temas de donde realizar sus obras y lo que les digo, hoy en día pues lo que vivimos actualmente pues da pie también para mucho, para que ellos construyan muchas obras como tal. Que es triste, o sea, que es muy triste pues ver la situación que estamos viviendo y que a ustedes como jóvenes les ha tocado ver, les toca ver todo lo que está pasando y uno lo que espera como tal es pues que todo esto cambie, que ustedes pues tengan un mejor futuro, mejores oportunidades, ¿sí? Entonces, pues, Dios quiera que de pronto los gobiernos cambien, muchachos, porque si uno ve hoy en día los gobiernos tienen mucho que ver con todo esto. Tristemente, vemos que Colombia es un país que, o sea, se maneja la corrupción, es un país que tiene muchas riquezas como tal, ¿sí? Pero tristemente la corrupción pues ha llevado a muchas cosas como tal. Bueno, listo, hijos. Entonces, ¿tienen alguna pregunta de esto de la literatura colombiana, contemporánea colombiana? No, señor. ¿No? ¿Nadie tiene preguntas? ¿No? Bueno, ¿me regalan el pantallazo de cierre, por favor? Para pantallacito. Bueno, yo les digo, ahora. Esperemos que hay varios que están organizando la cámara. Ay, Dios. Bueno, a la 1, a las 2 y a las 3. Pero ya lo voy a guardar. Listo, chicos. Bueno, por acá lo guardamos. Bueno, muchachos, entonces nos veremos la próxima clase, que es mañana si Dios quiere. Entonces, pues desearles que tengan un resto de día muy bendecido, muchachos. Yo aquí cierro ya, hijos.
Hasta luego, que Chao, estén profe. bien. Chao, que estén bien. Chao, profe. Chao.